Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Soy Nico de Kitsune Games y hoy vamos a hablar de frustración y memoria. Acordate que esto es un podcast de opinión fundamentada en ciencia y de ir siempre a chequear las fuentes. Dicho esto, malos perdedores, hoy vamos a hablar de ustedes. Comencemos por hablar de memoria. Te voy a contar más de Guanteo. Más allá de ser nuestro primer juego, y que lo queremos por eso, nos sirve para este episodio porque hay algo de frustración interesante que nos pasó con el proto y se fue ajustando en el proceso, pero que está presente como algo funcional del juego, y esto es claramente el concepto de memoria. Cuando lo pensé, tuve presente el famoso número mágico de Miller, 7 más menos 2 chunks de memoria. Esto quiere decir que nuestra memoria a corto plazo puede sostener entre 5 y 9 unidades de información. Estos chunks, unidades de información, son paquetes. No es lo mismo recordar las letras de una palabra por separado que la palabra junta. Vamos a jugar. Te voy a dictar 9 letras sueltas. Después, poné pausa y fíjate si te las podés acordar todas. Vamos. P, E, R, R, O, G, A, T, O. Pausa. Ahora, en lugar de las 9 letras, te voy a pedir que te acuerdes 2 palabras formadas por las 9 letras que te dicté en el mismo orden, pero ya no sueltas, sino como paquetes. Perro, gato. La misma información agrupada en 2 palabras ocupa solo 2 unidades de memoria, cuando letra por letra hubieran ocupado 9. Cowan, con experimentos modernos más controlados que aislaban la memoria visual de la verbal, descubrió que Miller era un poco optimista. El número real es 4 más menos 1. Se descubrió que en el 7 más menos 2 de Miller, nuestro cerebro estaba haciendo trampa, usando otros recursos como la repetición mental o la asociación rápida. Cuando le sacás esas ayudas al cerebro, solo puede malabarear con 4 unidades de información al mismo tiempo. Por eso, los números de tu tarjeta de crédito están ordenados de esa manera, lo mismo que muchos teléfonos. Volviendo a Guanteo, cuando comenzás la partida comenzás con 8 cartas boca abajo, ya estamos muy pasados, con lo cual puede que ya no recuerdes tus cartas. Un consejo, busca formar grupos en tu mente, acordate que son paquetes de información los que recordamos. Y para ganar, tenés que hacerte con 12 espacios de los 16 del tablero, que en el mejor de los casos conseguís ejecutando un buen combo y pasando de 10 a 12. Pero es evidente que esto triplica nuestra capacidad cognitiva. No es que tu memoria sea mala, es que tu memoria de trabajo, la RAM del cerebro, no tiene más slots disponibles. Esto fue terrible al comienzo, cuando estaban todas las cartas boca abajo todo el tiempo. De hecho, imposible. Al primer testeo nos dimos cuenta. Por eso sumamos recompensas. Si lográs un golpe efectivo, entonces podés mirar cartas que no recuerdes. Esto hace que por repetición aumentemos un poco ese 4 y la frustración se equilibre con el desafío, sin llevarnos a la indefensión aprendida, concepto que te cuento al final de este episodio. En Guanteo jugás en el límite de tu número de Cowan. Al principio te frustrás, porque solo retenés 3 o 4 cartas, pero con la práctica aprendés a hacer chunks. Aprendés a leer el juego de otra manera. Esa es la mentalidad de crecimiento en acción. Tu cerebro no se agranda, pero se vuelve un mejor administrador de esos 4 slots que tenés disponibles. Pero ojo, acá es donde la neurociencia se pone picante. Porque cuando ese administrador falla, cuando intentamos sostener la estrategia, se nos escapa un dato y nos golpeamos a nosotros mismos, lo que sentimos no es solo un me olvidé la carta. Lo que sentimos es un choque físico. ¿Por qué? Porque la frustración no es un error emocional, es una respuesta biológica a la discrepancia. Vuelve nuestra amiga dopamina. Cuando el cerebro hace un cálculo predictivo, como si juego esta carta voy a ganar y el resultado es maldita carta perdí, se produce un error de predicción de recompensa negativo. En ese instante, la dopamina cae en picada, y esa caída activa la amígdala, que gestiona emociones como el miedo y la ira, y la corteza cingulada anterior, que es quien detecta los conflictos del cerebro. La frustración es literalmente el cerebro gritando: la realidad no coincide con mi mapa mental. Pero sucede algo, todos hemos jugado y lo hemos hecho con muchas personas diferentes, y está claro que algunas son buenas perdedoras y otras, bueno, no tanto. ¿Por qué algunos patean el tablero? El mal perdedor suele tener una creencia orientada al debería.
yo debería ganar porque soy inteligente, o el juego no debería ser tan difícil. Cuando el debería choca con la realidad que es, aparece la frustración disfuncional. Algunos cerebros interpretan la frustración como dolor físico. Algo que se ha observado en resonancias es que el rechazo social o el fracaso en una tarea activan áreas similares a las del dolor físico. Para el mal perdedor, perder duele de verdad. Pensémoslo de esta manera. Cuando algo no sale, la amígdala dispara una señal de alerta. De acuerdo a nuestro umbral de tolerancia, esta puede secuestrar al cerebro y que se dispare un enojo ciego y ganas de abandonar, o mantener cierto dominio de la corteza prefrontal. Esta ventana de tolerancia es el espacio donde podemos frustrarnos sin desregularnos del todo. Cuando jugamos o nos entrenamos haciendo terapia, lo que estamos haciendo es ampliando esa ventana para que el malestar sea ruido de fondo y no el protagonista. La baja tolerancia a la frustración se alimenta de 3 distorsiones: demandas rígidas, lo que ya dijimos antes, los yo debería; catastrofización, considero terrible lo que sucede, como no recordar una carta en guanteo; y evaluación global de valor, soy un estúpido por perder. La alta tolerancia a la frustración no es indiferencia, es aceptación frustrada. Me molesta perder, pero puedo soportarlo y aprender para la próxima. Si tenés alta tolerancia, usás la atención que se genera en el error de predicción para la atención focalizada. El cerebro dice, bueno, la pifiamos, vamos a fijarnos mejor en esto la próxima. Cuando aparece la baja tolerancia, el cerebro gasta esa energía en defenderse. Te quejás, culpás a la suerte o al otro jugador. Gastás glucosa en pelear y no en aprender. Volvemos sobre guanteo y los primeros testeos. Era demasiado frustrante por ser imposible. Y si la persona que está jugando se frustra al extremo, lo que conseguimos es que abandone. Todos tenemos un umbral. Más allá de nuestra respuesta conductual a la desregulación, hay un límite de frustración para ser capturados por la amígdala. Si el juego es demasiado fácil, nos aburrimos. Si es demasiado difícil, genera ansiedad. La frustración es el motor que nos mantiene al borde del desafío. La indefensión aprendida es el peligro de la frustración al extremo y en un juego de mesa la condena al olvido. Te cuento un estudio que se hizo en 1967 con perros. Paciencia con lo que viene a continuación. La ciencia ha sido dura en el afán de aprender y por suerte hoy es mucho más cuidadosa y respetuosa. No bancamos esto, de hecho es repudiable, pero por suerte ese sufrimiento no fue en vano y nos enseñó algo. Seligman trabajó con 3 grupos de perros en una estructura llamada dispositivo de arnés. El grupo 1 fue el grupo control. Los perros eran puestos en el arnés por un tiempo y luego liberados. No recibían ningún tipo de descarga. El grupo 2 recibía choques, pero era escapable. Recibían descargas eléctricas aleatorias, pero podían detenerlas presionando una palanca con el hocico. Al comprenderlo, tenían el control. En el grupo 3, el choque era inescapable. Recibían las mismas descargas que el grupo 2, pero su palanca no hacía nada. La descarga se detenía solo cuando el perro del grupo 2 presionaba la suya, pero para estos perros la descarga era impredecible e incontrolable. Luego, pusieron a los perros en una caja con 2 compartimentos separados por una valla baja. El suelo de un lado estaba electrificado, pero el otro no. Los perros de los grupos 1 y 2, en cuanto sentían la descarga, saltaban la valla al lado seguro inmediatamente. Habían aprendido que su conducta tenía un efecto. Los perros del grupo 3 desarrollaron indefensión. Aquí ocurrió el hallazgo asombroso. Cuando empezaba la descarga, la mayoría no intentaba escapar, se acostaban, gemían y aceptaban el dolor pasivamente, aunque la salida estaba a la vista y era fácil de alcanzar. Seligman postuló que estos perros habían aprendido que no importaba lo que hicieran, el resultado sería el mismo. Habían desarrollado una expectativa cognitiva de falta de control. A esto lo llamó indefensión aprendida. Este estado tiene 3 déficits claros: el motivacional, donde dejamos de intentar; el cognitivo, donde nos cuesta aprender que en nuevas situaciones sí tenemos el control; y el emocional, donde aparecen síntomas similares a la depresión y la ansiedad. ¿Cómo incorporamos el concepto de indefensión aprendida al juego? Si siento que haga lo que haga voy a perder, porque el otro es demasiado experto o porque el azar es injusto, aparece la indefensión aprendida.
Se apaga el sistema de búsqueda, ya no estoy frustrado, estoy entregado. Si no tengo la sensación de que hay una mínima chance de cambiar el destino, entonces no hay acción. Este concepto es el lado oscuro de la frustración en la mesa. A veces, el mal perdedor usa la agresión como una defensa contra la indefensión. Prefiere romper el círculo mágico antes que sentirse impotente frente al sistema del juego. En guanteo, las recompensas, volver a mirar las cartas, son palancas que le devuelven el control al jugador. Le dicen, no estás a merced de tu mala memoria, acá tenés una herramienta para cambiar el resultado. Hay también un lado B de la indefensión, que es nuestra capacidad de aprender a ser optimistas, lo cual no es negar la realidad, sino cómo nos explicamos la derrota. El buen perdedor usa un estilo explicativo saludable. Si pierde una carta en guanteo no dice siempre me olvido de todo, que sería una mirada permanente y general, sino esta vez me distraje, la próxima voy a estar más atento, una mirada más temporal, específica y circunscripta al contexto. La diferencia está en ver el fenómeno como algo flexible o maleable en lugar de algo fijo como soy malo para esto. Jugar es hacer gimnasia, sea cual sea el fenómeno. En el caso de guanteo es un ejercicio para la memoria. La indefensión aprendida nos dice que si sentimos que no tenemos control, nos rendimos. Pero la psicología positiva nos enseña que el juego es el laboratorio perfecto para recuperar ese control. Cuando vuelves a pedir una revancha después de que te dieron una paliza en el ring de guanteo, estás practicando el optimismo. Estás diciéndole a tu cerebro, lo que pasó fue temporal y puedo aprender a hacerlo mejor. Jugar no es solo pasar el rato, es aprender a no rendirte cuando las cosas no salen. Te dije círculo mágico a la pasada y si te gustan los juegos, un poquito te debe haber llamado la atención. En el próximo episodio hablamos de ese círculo mágico, de lo que sucede en la mesa y de los tramposos. Soy Nico, si te gustó este episodio, compartilo y si te quedaron dudas o querés que hablemos de algo en particular, podés escribirme a podcast@kitsunegames.ar. Nos vemos en el próximo episodio.